Cordial saludo a todos. Encantada de participar en este evento referida a la educación virtual, en el cual hablaremos sobre las diferencias entre la virtualidad, los procesos online y el e-learning. Un poco para ampliar el espectro o la información que ustedes pudieran tener sobre estos temas que se tratan como iguales, pero que realmente no lo son. La educación virtual está conformado por programas de altísima calidad académica. Es un mito que la educación virtual sea más fácil o más cómoda o menos exigente. La única diferencia es que para diseñar educación virtual debemos contar con personal altamente calificado y formado en este tipo de educación. Según muchos autores, se plantea que la educación virtual está basada en el aprendizaje flexible, pero flexible no quiere decir hacerlo cuando pueda o cuando quiera. Flexible quiere decir que nos adaptamos a tu tiempo, a tu lugar de vivencia, a tus espacios, pero respetando parámetros de tiempo. Existen otro tipo de programas donde el tiempo es más extendido, ¿verdad? Pero estaríamos hablando de otro tipo de procesos. El primero que debe estar altamente formado, con competencias pero muy sólidas, es el profesor. Este forma parte del equipo de diseño, pero es el que le da la cara al estudiante, es el que se enfrenta a él. Por eso el docente debe formarse, debe reinventarse, debe ubicarse en el nuevo contexto. Para ello debe desarrollar competencias pedagógicas y didácticas para poder manejar procesos como la metacognición, la teletutoría, la educación afectiva, la curación de contenidos, el trabajo basado en competencias y otras tantas. Igualmente, debe tener muy fortalecidas sus competencias socioafectivas y psicológicas, porque jamás será lo mismo atender a un estudiante que lo tenemos frente a frente, a un estudiante que está distante y del cual no conocemos su estado anímico, sus detalles, sus fortalezas, sus debilidades. Para esto el profesor debe desarrollar unas capacidades para poder ser capaz de identificar el estado en el cual se encuentra ese estudiante, dónde podemos apoyarlo, en qué momento requiere una mano amiga, una palabra amistosa, una palabra de estimulación y de motivación. El otro aspecto estaría conformado por las competencias tecnológicas. Indudablemente el docente de educación virtual debe manejar herramientas tecnológicas e interactivas, porque la interacción se convierte en un elemento fundamental en la nueva educación virtual, donde la humanización de los procesos es tan importante como la socialización del contenido. Existen, y debemos manejarlos así, claras diferenciaciones en cuanto a las modalidades, que en el argot cotidiano se mencionan como sinónimos, pero realmente no lo son. Así hablamos de las modalidades online, donde toda la actividad que se realiza está dentro de una plataforma de gestión de contenido. Luego tenemos la modalidad virtual, donde se trabaja con una metodología determinada, pero que los procesos educativos pueden estar complementados con procesos en físico y digitales. Por ejemplo, un estudiante que debe ir a hacer una entrevista a un personero o un personaje va en el ambiente físico, hace la entrevista y luego la sube a la plataforma. Y allí hace la actividad que se le esté solicitando. En este caso estamos hablando de educación virtual. Y en los procesos mixtos, que es donde se une la presencialidad con la virtualidad, según algunos porcentajes que la institución determine. Existe también la educación con soporte,
que es la que se maneja en algunos programas que llaman virtuales, pero que realmente no lo son, que es donde nos apoyamos en los correos virtuales, en los blogs. No es educación virtual, es educación con soporte de herramientas tecnológicas. Igualmente en este momento se habla del mobile learning, que es cuando usamos el teléfono celular como herramienta, como medio para desarrollar algunos procesos a distancia. El profesor allí puede perfectamente decirle a sus estudiantes, todos entren en mi WhatsApp o todos entren en un lugar determinado, o les envío por WhatsApp el enlace que deben estudiar, bajen una herramienta de examen en su teléfono celular o en su tablet, respondan desde allí, bajen la herramienta, respondan la prueba objetiva, el examen, el quiz, denle en enviar, y eso llega a un lugar donde el profesor lo puede revisar, y si está determinado para eso, inclusive puede darle la puntuación al estudiante al momento mismo. Es decir, son 1001 las maneras con las cuales podemos nosotros aplicar educación a distancia o educación virtual. Entrando en el plano meramente curricular, para el diseño de procesos e-learning, de materias e-learning, lo primero que debe considerarse son los estándares mundiales. Debo aclarar que en la educación virtual debe diseñarse de una manera muy formal, cumpliendo los requisitos máximos, para poder garantizar que su alcance a efectos de impacto en el aprendizaje y productividad de los estudiantes debe hacerse de forma muy, pero muy cerrada, cuidando todos los detalles. Lo primero que debemos revisar son los estándares mundiales para el desempeño de una carrera y ajustarnos a ello. Luego, cayendo al plan de estudio, a las asignaturas, deben determinarse marcas. ¿A qué nivel de la carrera cada estudiante debe tener logradas cuáles competencias? Y luego el final serían las competencias. Debemos de tener muy claras cuáles son las competencias que deben desarrollar los estudiantes en esa materia en relación con el programa diseñado para ella, y derivando siempre del diseño curricular de la carrera. Los programas en la educación virtual recobran vigencia. Los programas han sido un tanto olvidados por muchos profesores. Muchos de ellos opinan, no, es que está descontextualizado, o no, es que yo a eso le hice algunas adaptaciones, no, es que yo le coloqué un contenido mucho más actualizado. Todos esos procesos que se hacen fuera del marco curricular, realmente pudiéramos pensar que sean beneficiosos para el hecho educativo, pero realmente no lo son, porque en el aspecto formal, porque ellos debilitan lo que es el perfil del egreso de una carrera. Todos los estudiantes al salir de una carrera deberían tener un perfil muy homogéneo de competencias profesionales. Si los programas no se toman en serio, esto no sucede. Para la educación virtual, ello es un requisito fundamental, tener programas actualizados que deriven del diseño curricular de la carrera, porque es el documento que se presenta ante el Ministerio de Educación y es el perfil que este ministerio ha aprobado. Bueno, ya pasamos por el ámbito institucional, ya pasamos por el ámbito curricular, ya pasamos por la figura del docente. Ahora vamos a hacer referencia al proceso de planificación del aprendizaje propiamente dicho. Existen muchas taxonomías. Una taxonomía, ¿quién sabe lo que es una taxonomía? Muy bien, una taxonomía es un mecanismo de clasificación y de organización. En educación se utilizan o existen muchas taxonomías. Nosotros nos ajustamos, por ser una de las más expeditas, a la taxonomía de Bloom. Bloom organizó la taxonomía de tal manera que los procesos van desde apropiarse del objeto de aprendizaje, pasando por
todas las funciones cognitivas humanas que residen en el cerebro. El cerebro, igual que cualquier otro órgano del cuerpo o sistema del cuerpo, cumple funciones que deben ir una después de otra en un orden sucesivo. Pues por el aparato digestivo debemos introducir alimentos, masticar, tragar, digerir, analizar, asimilar, desechar. No puede darse una función antes que otra. No podemos digerir antes de masticar. El sistema cognitivo funciona igual. Debemos observar, atender, describir, analizar, sintetizar, comparar, hipotetizar, valorar, hasta llegar a producir nuevos conocimientos. En la educación virtual se debe respetar todo este procedimiento. Los estudiantes deben tener actividades para demostrar que han leído la información, luego actividades para procesar la información y luego actividades para demostrar que han aprendido, es decir, deben producir. Por eso es que la taxonomía de Bloom nos viene como anillo al dedo, porque él contempla todos los niveles desde mirar el objeto hasta producir nuevos aprendizajes. Esto es lo que se hace realmente en todas las aulas universitarias. Ustedes tendrán la respuesta. Todos los estudiantes producen algo después de terminados los 45 minutos de clase. Ustedes tendrán la respuesta. Pero por lo general no es lo que sucede. Nos centramos en el contenido. Algunos profesores más aventajados se centran en los procesos, pero los resultados, los productos son un poco desestimados. En la educación virtual no. En cada bloque de contenido trabajado, el estudiante debe tener una producción. Esto sirve no solamente para que el docente corrobore que el estudiante realmente aprendió, sino para que el mismo estudiante asuma lo que aprendió, se le refuerce su autoestima académica y le encuentre utilidad inmediata a lo aprendido. Por eso, los procesos de aprendizaje deben ser guiados, diseñados por equipos, por personas que verdaderamente manejen el hecho educativo. No puede ser de otra manera definitivamente. Siguiendo en este mismo punto, a la hora de diseñar cursos, nosotros debemos como expertos en contenido de una materia o de un área específica, debemos tener muy claro cuáles son las estrategias que vamos a privilegiar. La educación virtual tiene como bases el cognitivismo, el constructivismo y el conectivismo. Cognitivismo de cognición, de conocimiento, de funciones cognitivas. Constructivismo de utilizar el aprendizaje para construir cosas útiles para el estudiante y para su colectividad. Conectivismo, el aprendizaje que se genera cuando las personas están conectadas en una red. Y así podemos hablar entonces de comunidades de aprendizaje, que es lo que nosotros debemos generar. La educación virtual debe salir con todas estas nuevas prácticas de la concepción de que en ella el estudiante está solo, está aislado, está desmotivado, para caer en una nueva concepción donde el docente debe ejecutar la no presencia con la presencia en la virtualidad. Aunque el docente no esté presente, él debe marcar su impronta, su presencia en esa aula de clases. El estudiante jamás debe sentirse solo. Es más, en mi experiencia de tantos años desarrollando educación virtual, muchos estudiantes han manifestado: profesora, me sentí más acompañado en este curso que en cualquier curso presencial. Porque además, insisto, la educación emocional debe ser nuestra bandera. Nosotros no sabemos quién es el estudiante que está del otro lado, qué problemas tiene, por qué situación está pasando, qué momento de su vida está viviendo, cuán motivado está o no para desarrollar el curso que tenemos, cuál carente de amor o cuál trauma está viviendo en ese momento. Nosotros no podemos ser ajenos a eso, no debemos ser ajenos a eso.
Y voy a decir una cosa muy clara. Si no estamos dispuestos a esto, no podemos ser tutores virtuales. Porque un profesor, en primer lugar, tiene que ser una buena persona, una persona sensible, una persona que ame la educación. Y me refiero aquí a Comenio, el padre de la didáctica, quien decía que lo principal es el amor pedagógico. Si usted no ama a esos muchachos, no se lo demuestra, y el hecho educativo que usted lidera no contiene un 75% de emoción, no estamos haciendo absolutamente nada. Y en la virtualidad, este tipo de comunicación se redimensiona. Siempre tenemos la duda, ¿es que con la educación virtual va a desaparecer el docente? Bueno, existen cursos que se hacen sin tutores, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, la figura del tutor toma otro puesto, toma otro lugar, se hace de otra manera. Se hace de otra manera, más efectiva, más humana, más científica, más social, aunque parezca un contrasentido. Es allí cuando nosotros debemos determinar muy claramente, cuando estamos planificando un curso virtual, si vamos a incluir estrategias colaborativas basadas en proyectos, en problemas, estudios de casos, etcétera, etcétera, etcétera. Uso de redes sociales. ¿Por qué? Porque en la educación virtual no solamente nos mantenemos en la plataforma, porque caeríamos en el online. En la plataforma nosotros podemos perfectamente utilizar otras herramientas, utilizar redes sociales, utilizar otras herramientas tecnológicas para nutrir ese trabajo que estamos haciendo en el aula virtual. Así que nosotros podemos en el aula decir, síganme en mi Twitter, @Yelixa Gómez, donde voy a colocar enlaces de una temática súper interesante de educación virtual, si ese fuese el curso que yo estuviera trabajando con ustedes. O la cafetería del aula virtual vamos a colocarla en Facebook. Y allí los muchachos dicen, oye, pero qué chévere Facebook. O vamos a tener un Instagram. Entonces los muchachos dicen, oye, pero es que no, yo sigo mucha gente en Instagram. Es más, tengo el mío. Y allí entonces la educación virtual la sacamos de ese lugar apartado donde a veces queremos colocarla y la ponemos en la actualidad, en todos los procesos, las herramientas que los muchachos utilizan en su día a día. Allí deja de parecer un proceso extraño para ser un proceso cotidiano. Este uso de todas estas redes sociales y estas otras herramientas es lo que viene a conformar un ecosistema de educación virtual, donde el aula es un elemento, pero esas otras tantas herramientas forman el ecosistema que nosotros podemos utilizar perfectamente. Todas esas estrategias que utilizamos es porque nosotros como docentes ya hemos determinado en qué teoría psicológica nos ubicamos, ¿verdad? Cuáles son las técnicas, los métodos, las estrategias que vamos a utilizar, ¿sí? Y repito la palabra estrategias. ¿Por qué? Porque la estrategia es fundamental. ¿Qué es un docente? A ver, ¿qué es un docente? ¿Qué hace un docente? ¿Cuál es la tarea fundamental de un docente? Y estoy escuchando sus respuestas. Y ustedes están diciendo, es el que educa, es el que transmite, es el que guía a un estudiante, es el que desarrolla contenidos. Pero realmente el docente es un estratega. Estratega, y la palabra estratega viene del arte de la guerra o del área militar. Montó la estrategia para ganar la guerra. Y todos nuestros procesos como docentes deben estar destinados a ganar la guerra para que un estudiante sea exitoso. No hay otra manera de comprender el hecho educativo. Si a usted lo contratan para que usted atienda 30 estudiantes y 20 estudiantes fueron reprobados, usted perdió la guerra de esos 10 estudiantes, con lo que usted no es un estratega, porque el estudiante se inscribe en la institución y confía en usted, docente, así no lo conozca. Y dice, me voy a inscribir aquí porque el profesor José Pérez me va a llevar a ser un profesional exitoso. Es como un médico. Si un médico se le muere el paciente por una mala praxis, el médico es culpable.
perdió ese paciente, lo dejó morir. Igual sucede en el hecho educativo. Si usted va a intervenir en vez de quirúrgicamente, usted va a intervenir educativamente a 30 estudiantes, usted los debe salvar todos. Y el que no se le salve, que sea por razones o por variables no atinentes al trabajo suyo. Del resto, usted es responsable de esa vida o de esa muerte, de ese éxito o de ese fracaso. Debemos estar convencidos de eso para asumir la gran responsabilidad que tenemos y hacernos conscientes de ello. En las medidas que nosotros nos hagamos conscientes de ello y amemos a nuestros estudiantes, segura estoy que los productos del proceso de aprendizaje serán los mejores siempre. Es por eso que nosotros debemos entonces hacernos expertos en los nuevos tipos de aprendizaje, que no solamente se trabajan en la educación virtual, sino que en este momento están siendo generalizados. Es el caso del aprendizaje rizomático, que es un rizoma. ¿Qué será un rizoma? Un ejemplo de un rizoma es un repollo. Entonces la educación tiene varias capas que hay que irle quitando al estudiante para que él vaya llegando a ese núcleo central, que es lo verdaderamente importante para su aprendizaje. Pero esa es la tarea del profesor. Aprendizaje invertido o al revés. En vez de dar la clase en el aula, mandamos los recursos, toda la parte conceptual se da fuera del aula, en el hogar del estudiante, venimos al instituto solamente a desarrollar la parte procedimental, ¿verdad? Porque ellos ya traen la conceptual, nosotros solamente la revisamos, chequeamos que sí la traigan, hacemos lo procedimental y lo valorativo. De esta manera, las aulas serán más productivas porque tendrán más tiempo para el hacer y para el ser que para el conocer. Una vez aplicada la estrategia o las estrategias, pasamos entonces a lo que sería la evaluación. La evaluación en los actuales momentos está considerada como una estrategia más. Las mismas estrategias metodológicas que se utilizan para desarrollar un curso deben ser aplicadas también para evaluarlo. No debe ser un proceso diferente, un apéndice, un proceso al final del hecho educativo. Debe ser un proceso que esté presente a lo largo del proceso educativo. Entonces, si en la presencialidad desarrollé en la clase y la estrategia fue un proyecto de investigación, la evaluación tiene que estar dada por cada uno de esos pasos que el estudiante dio para lograr ese proyecto. Si nuestra estrategia fue un estudio de casos, la evaluación debe contemplar cada uno de los momentos del desarrollo de ese estudio de casos, para lo cual tendremos que diseñar instrumentos para los aprendizajes procedimentales, como es el caso de las escalas de estimación, las listas de cotejo, las rúbricas de evaluación que en este momento están muy en boga, la técnica del portafolios. Si nos vamos a la evaluación de los contenidos conceptuales, tendrían que ser entonces pruebas objetivas, mapas mentales, mapas conceptuales, pero el examen, la prueba objetiva, el quiz, el examen, deben pasar a otro lugar. A ellos debe restárseles importancia. Ellos deben ser uno más entre 100 instrumentos de evaluación que existen. Entonces, en las aulas virtuales, la evaluación se realiza para que el estudiante siga aprendiendo. Es una oportunidad que se le brinda para aprender del error si es que los tienen. Entonces, cuando nosotros diseñamos actividades en educación virtual, las primeras de ellas deben ser para corroborar que el estudiante leyó. Las segundas actividades deben ser para el procesamiento de toda esa información que le dimos, como una gran máquina. Y las últimas actividades deben ser para la producción, tal como lo explicamos cuando nos tocó la oportunidad de conversar sobre la taxonomía de Bloom. Entonces, ¿en qué lugar queda el examen o la prueba objetiva
en un aula virtual, en un curso virtual. Debe ser utilizada solamente para corroborar que el estudiante leyó la información, jamás para evaluar un producto. Y ya para cerrar esta exposición, me voy a centrar en los procesos de capacitación de un profesional para que llegue a ser tutor virtual. Por supuesto que nunca dejamos de aprender, pero para que un tutor podamos decir que está listo para asumir un aula virtual, debe manejar 4 procesos. El primero, un proceso de iniciación, donde al estudiante se le manda la información, se establece la comunicación primera y la interacción para que el estudiante pueda tener la orientación debida y moverse con éxito en el aula virtual. Luego, el proceso de construcción, donde se manejan 4 secciones indispensables, que son la redacción de las actividades de exposición, de rebote, de construcción y de comprobación. Ya esto lo expliqué cuando dijimos que el estudiante debe demostrar que estudió, debe realizar un proceso para aprender y debe comprobar que aprendió. Luego vienen los procesos de cierre, donde el tutor debe negociar con el participante y enviar la retroalimentación. Digo negociar, ¿por qué? Porque un estudiante puede decir, profesor, pero ¿por qué tengo esta calificación y no tengo esta? Entonces, como ya nosotros tenemos en nuestra mano un instrumento de evaluación, podemos mandárselo al estudiante y decirle, bueno, aquí está el instrumento con el que te evalué y estas son las calificaciones que obtuviste. La retroalimentación o la realimentación o el feedback, como se le conoce, es un proceso muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque se concibe el feedback como un derecho que tiene el estudiante a recibir información sobre su proceder, sobre su desarrollo, sobre su actividad, y un deber que tiene el profesor de darle esa información. Y el último proceso es el de conducción, donde se requiere que el tutor se maneje en el ambiente para verificar, comunicar, realmente realizar tutoría, acompañar, evaluar y negociar con el estudiante este proceso de aprendizaje.